Mañana es el Día del Libro y a lo largo de todo el martes hablaremos muchísimo en la radio de novedades, de autores, de rankings de ventas, los más buscados, casetas con firmas, pero nosotros esta noche vamos a hacer lo contrario. Vamos a ir a buscar la edición más antigua que existe del libro español más internacional que existe. ¿Queda todavía algún ejemplar de la primerísima primera edición que se imprimió del Quijote? Pues sí, existe aún. Hemos ido a la Galería de las Colecciones Reales en busca de semejante joya del patrimonio cultural y literario de España que ha sobrevivido 400 años. Nos recibe la directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Leticia Ruiz, explíquenos dónde estamos. Pues estamos en el vestíbulo de la Galería de las Colecciones Reales, que es la última gran infraestructura cultural, museística, del Estado español en los últimos 40 años, sin exagerar. Y aquí está guardado uno de los mayores tesoros de la literatura española, la primera edición del Quijote, de 1605. Quedan poquísimos ejemplares como este en todo el mundo. Bueno, es una de las joyas de la corona, de la literatura sin duda ninguna, sí. En esta galería llena de obras maestras y de piezas extraordinarias, la verdad es que el que esté aquí este pequeño pero importantísimo libro rodeado de estas armaduras, algunas de niño, porque son las pensadas para Felipe IV cuando es un niño, pues tiene mucho de cerrar un círculo, ¿no? El Quijote es una de las partes de las armaduras y el canto de cisne de las armaduras pues ya se está produciendo. Ha cambiado la forma de guerrear, ya no se hacen guerras de asedio ni de asalto, no hace falta las armaduras, pero tienen todo su prestigio. Y al mismo tiempo, pues el Quijote es el canto de cisne de la literatura de los caballeros andantes, ¿no? Y entonces, pues que estamos en un sitio donde tenemos esa obra que además transformó la novela y hizo que la literatura se plantara en la modernidad. Esta es la primera edición del Quijote. Sí, señor, es una gozada, es un gusto, porque esta pieza, sencilla en su edición, porque no es en su tamaño, en su papel, no es un libro de lujo, es un libro de entretenimiento, y es un libro con el que el librero, Francisco de Robles, que es el que en los últimos años de la vida de Cervantes le va a facilitar el ser prácticamente solo escritor, en un momento en el que no existía esa profesión, pues le ofrece hacer una obra de entretenimiento para petarlo, para que a ver si hacen un bestseller, ¿no? Y la verdad es que lo fue al menos en los primeros años, ¿no? Y la verdad es que es un gusto tener aquí esta obra de la que calculamos que se hicieron 1.500 ejemplares en esa primera edición, solo quedan reconocidos, no sé si 24, un poco más de 20, pues en la Biblioteca de Madrid tenemos 2. Y esta, que juntamente con la segunda parte del Quijote, la del 15, pues lo tenemos en nuestra casa y es un gusto tenerlo, la verdad. Esta es la primera parte, la de 1605. Eso es. Descríbeme esta edición para quienes nos estén escuchando desde casa. Bueno, pues es una edición muy sencilla, realmente, en la cual está dedicada y todos los elementos fundamentales aparecen en esta portada, el título, el autor y, bueno, pues tanto dónde se hace la edición y al mismo tiempo quién es el promotor, que va a ser Francisco de Robles, cuyo padre ya había editado alguna de las obras de Cervantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es, como digo, el papel es muy sencillo de calidad, no es una grandísima edición, también el tipo de letra, pero realmente eran esos libros que circulaban, también las propias dimensiones le convierten en eso. No era un libro de leyes, un libro de medicina, de ciencia, que eran libros muy apreciados, o los libros de poesía, pero eran esas obras con las que se pretendía pues llegar al gran público, que eran los libros de entretenimiento, que además cuando uno piensa, con esas pocas ediciones en términos actuales, ¿cómo pudo convertirse en alguien
Don Quijote tan afamado, Claro. porque luego perteneció, o sea, vemos como hay fiestas incluso en el Perú donde aparece alguien disfrazado de Don Quijote, Sí. la oralidad, ¿no? Como había otras ediciones manuscritas, se leían en público, y eso nos explica este éxito. Lo que me alucina es que una obra así, con este papel y esta calidad de impresión, haya sobrevivido 400 años. Pues sí, es verdad, y además esta está en muy buenas condiciones, hay que decirlo, porque hay veces que están precisamente por haberse usado mucho, tienen pérdidas, tienen rasgones, no es el caso, y además esta tiene una historia bonita porque tiene alguna anotación en francés. Esta es una obra que estuvo en Francia y que por algún motivo tiene el nombre del autor manuscrito, o sea, del autor del que la poseyó en Francia, un tal Rousseau. No es el famoso Rousseau, pero pasa a formar parte de las colecciones de los Montpensier, que eran familiares también de los reyes españoles, ¿no? Y entonces esto, una de las últimas infantas de los Montpensier, se lo regala Alfonso XIII, las dos ediciones, es decir, la del año 5 y la del año 15. Primera y segunda parte, con lo cual ha tenido una vida que en Francia o en Inglaterra el Quijote se convirtió en una obra extraordinaria, ¿no? Algo fundamental, y que realmente, si hubiese vivido Cervantes, hubiese vivido la gloria que sin duda una obra como esta él pretendía, ¿no? Tiene que ser apasionante hacer la trazabilidad de todas las manos por las que ha pasado una obra de semejante valor, ¿no? Sí, sí. Y si luego vais a la biblioteca, Sí. pues vais a ver esa trazabilidad que hacen también los bibliotecarios, ¿no? Como esos pequeños elementos, ¿no? No solamente aquí en esta aparece Rousseau, sino que luego aparece alguna pequeña anotación en francés. Y te das cuenta que el Quijote es una obra viva, ¿no? Es una obra traducida a más de 140 idiomas, y es una obra con una enorme cantidad de ilustraciones, es decir, es una obra viva, completa, y lo importante es que transforma para siempre la historia de la novela, ¿no? Eso seguramente es lo que hace que Don Quijote se convierta en una obra tan poderosa y tan extraordinaria, ¿no? ¿Qué mantenimiento necesita una obra de estas características? Sobre todo estabilidad, la luz justa, porque el papel es un material que la luz pues ayuda a destruir. Es verdad que aquí en la galería, como veis, está muy cuidada la luz, la tenemos controlada de una manera estupenda, y luego, por supuesto, la humedad, pero sí, sobre todo la luz ataca mucho la naturaleza misma del papel. ¿Y los otros 20 y pico ejemplares que quedan de esta primerísima edición del Quijote, sabemos dónde están? Bueno, pues en España hay otro en la Biblioteca Nacional. Sí. Hay otro en una colección privada muy importante, una biblioteca cervantina de las más importantes del mundo, que está también en España, y que esa es la única que está en manos privadas, ¿no? Luego hay en la Biblioteca Pública de Nueva York, es decir, están prácticamente todas en bibliotecas importantes por el mundo. En España, creo recordar que son 4. ¿Un coleccionista privado cuánto podría pagar por esto? Qué buena pregunta. Esto es un unicum. Estos son las Princeps, y la única que está en manos privadas, que es esta colección española, pues lo que él quiera pedir, porque los bibliófilos son muy caprichosos, y cuando estás con un ejemplar único, pues se te ponen los dientes largos. Es verdad que no creo que el Estado español la dejara salir de España, con lo cual es un precio español, pero sí es bueno, es un top. Este aparentemente sencillo libro, tan manejable, porque este es un libro manejable, como no tenía la pretensión de ser un libro importante de librerías, grande, con tapas duras y tal, pues esto era un libro, bueno, casi de bolsillo, que parece un poco exagerado, pero es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Qué pensaría Cervantes si supiera que 400 años después iba a estar su obra expuesta aquí en la Galería de las Colecciones Reales? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Pues seguramente estaría encantado, como no puede ser menos, y estaría muy feliz, ¿no?, de pensar que es un libro que conforma, no solamente que está aquí con todo lo que representa, ¿no?, porque lo que quiere contar la galería es un poco
esa marca de lo español y qué es lo que España ha aportado al mundo a través de las colecciones reales. Y seguramente Miguel de Cervantes pensaría, caramba, estoy aquí con la crème de la crème, ¿no? Estoy aquí como el gran libro de referencia. Este es el Quijote más antiguo que existe, pero muy cerca de las colecciones reales, dentro del Palacio Real, están guardados algunos de los Quijotes más peculiares que se han imprimido nunca. En la Real Biblioteca del Palacio Real se custodian más de 80 ediciones valiosísimas del Quijote. La directora de la Real Biblioteca es Nuria Torres Santo Domingo. Estamos en las salas nobles de la Real Biblioteca, que discurren por 9 salas identificadas con números romanos. Y pues mira, hemos seleccionado varios Quijotes y os vamos a comentar a continuación. El primero es una pieza excepcional. Esta es la primera edición de la segunda parte del Quijote. Es decir, es del año 1615, 10 años después de la primera parte. O sea, la primera parte del Quijote fue en 1605. Correcto. Y a los 10 años se publica esta segunda parte del Quijote y esta es la primera edición de la segunda parte del Quijote. Correcto, todo lo que has dicho es absolutamente correcto. Entonces nosotros tenemos la fortuna de tener aquí en la Real Biblioteca las dos partes, la primera parte y la segunda parte. Es el mismo editor, es Juan de la Cuesta, a costa de Francisco de Robles, que es el que ponía el dinero para la impresión. Y bueno, ya sabéis un poco, ¿no?, que esta segunda parte también tiene mucha importancia porque en el año anterior, en 1614, se había publicado una segunda parte falsa del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda. Entonces, esta digamos que es una respuesta inmediata que quiso hacer Cervantes para que no hubiese ninguna duda de que la suya era la real y que la otra era la falsa. Y bueno, efectivamente, además, Don Quijote Cervantes es estupendo porque incluye esos argucias y esas cosas en el libro. Y bueno, pues es un recurso literario fantástico que utiliza Cervantes, sí. Este libro está guardado habitualmente bajo 100 llaves. Este libro está guardadísimo, junto con la primera edición. Sí. La tenemos guardada en un sitio especial. Se puede consultar raramente, está digitalizada y bueno, si los libros que están digitalizados se consultan digitalmente, pero si hay alguna persona que necesita consultar los aspectos físicos, se deja. Descríbemelo para los oyentes que nos estén escuchando desde su casa. Es un tamaño cuarto. Es curioso además porque tanto la primera como la segunda parte no son unas ediciones fantásticas, no son bonitas. El papel es correcto, pero no sobresale por nada. En la portada tiene el título que varía un poco porque aquí pone segunda parte del ingenioso caballero. Caballero, esta palabra no aparece en la primera. La primera aparece Hidalgo. Y luego ya sigue Don Quijote de la Mancha, la dedicatoria, y luego está el escudo tipográfico del impresor. Y luego pone en una parte año y en el otro 1615 con privilegio. Y luego ya al pie de imprenta. Y luego ya es un texto corrido. Y bueno, aquí la verdad ¿Qué sientes en este momento cuando estás pasando páginas pues la verdad es que de 400 años de antigüedad? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estas obras. Entonces, bueno, pues hombre, se siente muchísima emoción y además es que es impresionante porque estos libros están muy bien conservados y eso se puede saber por el crujir de las hojas, a ver si se puede. Es un crujir precioso. Vamos, que suena muy bien. Hay estos son mejores que los libros actuales, que suenan bastante peor, porque la hoja es muy buena, es una hoja de lino y bueno, pues está muy bien conservados. Y luego la encuadernación es de pergamino, que a la gente le podría sorprender, porque realmente el pergamino se utilizaba antes como materia escriptoria, es decir, como hoja para escribir, pero ya en esta época se utilizaba como encuadernación. O sea, que es una encuadernación sencillísima en pergamino de la época, o sea que físicamente el libro no sobresale por nada. ¿Y cómo ha llegado esto? Pues mira, esto ha llegado como un regalo a su majestad Alfonso XIII, de su prima,
la duquesa de París, y procede de la biblioteca de sus padres, de la biblioteca del palacio de sus padres, estaba en Randan, en Francia, como un regalo a Su Alteza, a su majestad, sí, los dos. O sea que es un regalo completo, primera parte y segunda parte, sí. Yo no sé si los españoles somos conscientes del todo de lo que le debemos a Francisco de Robles. Sí, Francisco de Robles fue un fantástico impresor, librero, y que bueno, se dedicó en aquella época en que estuvo pues a editar los grandes libros de aquella época. Su padre también había sido librero y bueno, en su taller salieron muchas de las obras de entonces. Sí, es fantástico. ¿Y él es el que puso la pasta? Sí. Para que Cervantes se metiera en esta aventura. Efectivamente, es el que ponía el dinero. Hacían un contrato con el autor, que el autor es cuando empieza a cobrar por escribir. Generalmente se cobraba una parte antes del contrato, luego cuando ya salía el autor recibía la segunda parte, y él es el que se encargaba de la venta y de la difusión de los libros. Sí. Nos encontramos en una biblioteca, una sala noble, sí, hecha a propósito para albergar la colección a mediados del siglo XIX. Cuando muere Fernando VII, la reina viuda decide quedarse con las estancias donde en aquel momento estaba la biblioteca, que estaban al lado de la Cámara del Rey, por eso se llamaba librería de cámara. Ajá. Porque no tenían el concepto de biblioteca como tenemos ahora, eran los libros que pertenecían al rey y que estaban cerca de su habitación privada. Y entonces la reina Cristina decide quedarse con esos aposentos y tienen que buscar rápidamente un sitio para albergar la colección. Cogen esta esquina de palacio y tienen que hacer los armarios, que son unos armarios pues muy bonitos. Hay algunas salas que tienen escaleras por arriba con unas balustradas bonitas. Casi todas están cerradas, especialmente la parte de abajo, con cristales, y por eso se conservan tan bien. ¿Tenemos constancia de cuál ha sido el rey o la reina más lector o lectora? Pues tenemos constancia de que la reina Victoria Eugenia leía Galdós. Tenemos la papeleta suya de petición de Galdós y también al Quijote. Sí. No me digas que los reyes tienen que rellenar una papeleta para sacar un libro. Es su biblioteca, pero bueno, en este caso conservamos las papeletas, sí, las conservamos, sí, que es una cosa bastante curiosa, sí. Y ahora vamos a pasar a la número 8, que es la más grande de todas, que era la antigua sala de investigadores, es decir, ellos venían aquí y trabajaban en un mesetón un poquito altito, que tenía unos altrines incorporados y en banquetas altas. Es un sitio frío porque da al norte, con una lámpara maravillosa, y esta sala, como digo, tiene estanterías tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Antes de que se me olvide, aquí os voy a enseñar esta, que parece que es estantería, no es tal, es un trampantojo. ¿Y esto qué es? Pues son para disimular espacios. En este caso, esto se abre y esto es una puerta. Una puerta, lo que pasa que en los vanos de la puerta se han puesto unas encuadernaciones que imitan estanterías, y cuando está cerrado parece que es una sala completa de estantería. Se abre el trampantojo y ya aparece pues el pasillo para ir a otros espacios. ¿Cuántas ediciones, cuántos ejemplares del Quijote tenéis aquí en la Real Biblioteca? Pues, a ver, yo creo que tenemos como unos más de 100, más o menos, en total, de diferentes ediciones, desde la primera hasta actualmente, porque nos siguen entrando ediciones, sí. Es una colección pequeña, no es demasiado grande, pero tenemos obras muy notables. Luego mi compañero os enseñará otro tipo de ediciones más grandes, más pequeñas, mejor editadas, menos editadas. Su compañero es Valentín Moreno, bibliotecario de la Real Biblioteca del Palacio Real y uno de los mayores expertos del mundo en el Quijote. Este otro Quijote es muy singular porque es la primera edición facsímil que se hizo del Quijote. Se hizo por un sistema que se llamaba fototipografía, y son 4 volúmenes. El primer volumen es el Quijote del año 5, que el cuerpo de la Princeps se imprime en realidad el año 4,
Lo que pasa que en diciembre del año 4 se pide el privilegio y todos los permisos que había pertinentes para que la Corona autorizara la edición y ya salió a principios del año 5, en enero, pero en realidad se tira el año 4 la Princes, ¿no? Bueno, o sea, este está impreso en 1604. Eso es. Lo que pasa que en diciembre es cuando se termina de imprimir el cuerpo del libro y cuando entonces se obtienen los preliminares, que se llama, el privilegio real, la licencia de impresión, las tasas, en fin, todo lo que eran los paratextos previos a estas ediciones del Siglo de Oro. Y por eso ya lleva la fecha del año 5. El primer lugar del mundo donde se difunde la Príncipe del Quijote es Valladolid, porque en ese diciembre del año 4 ya hubo unas fiestas en la Plaza Mayor donde se hacía una parodia del Quijote, es decir, que tuvo un éxito, o sea, prácticamente, incluso antes de aparecer oficialmente como impreso, ya era conocido el personaje y desde entonces ha tenido pues una difusión universal, obviamente, ¿no? Este volumen tan grande que veis aquí en folio mayor es el Quijote de Gustavo Doré. Lo que pasa que es la primera edición española. Es de 1875, la primera edición del Quijote de Doré apareció en París en el 63 y no era grabador Doré, era un gran dibujante, un gran pintor, el que grabó las planchas fue Pisan, pero es un Quijote espectacular, porque era un dibujante eximio, Doré. De hecho, hay coleccionistas, hay bibliófilos que les da igual la edición que sea y sobre qué sea, siempre y cuando lleven ilustraciones de Doré. O sea, puede ser un libro de cocina pero o de cualquier otra materia, pero si va ilustrado por Doré, lo compran. O sea, ahí, yo conocí al fallecido conde de Orgaz, que bueno, tenía una biblioteca importante, pero él coleccionaba solo ediciones de Doré. Por ejemplo, esta ilustración, ¿qué representa? Pues esta en concreto pues es un episodio de Sancho Panza, que bueno, que se ve inmerso con unos pastores, parece, y bueno, lo que tienen las ilustraciones de Doré es que son muy dinámicas, siempre no refleja personajes estáticos, siempre refleja situaciones de movimiento, de acción, que todavía atrae más al lector, ¿no? El siguiente Quijote es único porque es un manuscrito. Es un manuscrito en taquigrafía catalana. Se lee en horizontal y se lo regaló a Alfonso XII un conde catalán, el conde Bernard, y es todo a mano y en taquigrafía catalana, que el taquígrafo realmente pues hizo aquí un esfuerzo colosal, porque está todo en limpio, no hay ni una tachadura. Y fue regalo de... Esto no es de este conde. Una réplica de imprenta de algo escrito a mano, no. Es algo escrito a mano de verdad. Eso es un manuscrito, entonces al ser manuscrito pues es de mano, obviamente. La encuadernación es interesante porque es plena piel sobre tabla, pero luego lleva una orla y una chapa de plata. Y bueno, no son raros este tipo de ejemplares singulares aquí en la Real Biblioteca, porque al ser regalos para reyes pues buscaban lo más exclusivo. Bueno, este otro Quijote, que ya queda poco, enseguida acabamos, es japonés. El libro, Quijote en japonés. Sí, el libro japonés, como el libro árabe, se empieza a leer al revés. De hecho, al final del volumen es cuando está la portada. Entonces, reprodujeron primero en facsímil la Príncipe de la portada, pero luego ya todo lo demás es en japonés. Las guardas ya rememoran totalmente la cultura nipona, porque son como crisantemos las guardas, y lo hicieron dos profesores japoneses, basándose en ediciones inglesas y francesas. Y bueno, es un ejemplo de cómo el Quijote se ha traducido a todas las lenguas. ¿En árabe está traducido también? O sea, en árabe, en tagalo, en los idiomas que menos podemos imaginar, está. Yo no sé si hoy en día ya a estas alturas habrá algún idioma en el mundo que no esté el Quijote. Sería raro. Bueno, vamos a concluir este recorrido de esta selección de Quijotes con uno de los más emblemáticos del siglo XX español, que es el de Teodoro Miciano. El Quijote de Teodoro Miciano es estimadísimo porque son unos grabados de un primor supremo. Miciano ha sido uno de los aguafuertistas más notables del siglo XX a nivel artístico y combina muy bien la maestría del grabado antiguo al aguafuerte con unas tonalidades y un dominio de las luces y las sombras totalmente contemporáneo, como este grabado, por ejemplo, que es el que sirve de frontispicio de la obra. Este Quijote, en 4 volúmenes, tardó 14 años en realizarse.
porque fue muy laborioso, era tan exigente él en los materiales que necesitaba para hacer su Quijote, que muchas veces se los traían de fuera, de España. Él ejecuta este Quijote desde el año 52 al 66, pero empieza a concebirlo mucho antes. Entonces, claro, la España de la posguerra tenía dificultades para los materiales tan selectos que él demandaba y a veces tenía que esperar a que viniesen del extranjero en aquella época. Luego con las planchas hubo problemas también. Este Quijote aparece en Jerez de la Frontera, que era su cuna, de donde él era, pero aunque la editorial estaba allí, las planchas se imprimieron en Barcelona, porque Barcelona de siempre ha habido una cultura libraria muy potente, sobre todo a efectos de bibliofilia. De todas maneras, el libro antiguo ha bajado mucho en estimación a efectos de mercado, incluso las grandes piezas, porque un librero anticuario de aquí de Madrid, de aquí al lado además, en la travesía del Arenal, había una librería anticuaria muy potente a finales del siglo XIX y principios del XX, Molina, llevaba y traía de su casa todos los días un ejemplar de las dos partes, con las dos príncipes de las dos partes, y lo vendió hacia el año 30, y él decía que por el dinero que le había pagado, un multimillonario extranjero, se podía haber comprado un edificio en la Gran Vía. Eso decía él. A lo mejor exageraba, pero en aquella época había bibliófilos de muchísimo dinero que pagaban mucho. Y ahora ya no. Ahora los grandes millonarios prefieren invertir sobre todo en cuadros, en obras maestras de la pintura, y también hay gente adinerada bibliófila, pero los bibliófilos actuales son sobre todo o profesores de universidad o bibliotecarios como yo, o en fin, es decir, los que menos poder adquisitivo tenemos somos ahora los que somos más proclives a estas adquisiciones. La gente de muy altísimo nivel sigue prefiriendo los grandes cuadros de grandes maestros y luego, bueno, pues la sociedad actual pues está hoy en día pues muy por viajar mucho, muy por otros placeres que no es el de la bibliofilia. Queda claro que Valentín es un bibliófilo empedernido y sobre todo que estas ediciones del Quijote están en buenas manos. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos.